Hoy, amados hermanos, quiero continuar la serie que estamos hablando de hacer discípulos. Hemos estado hablando, de hecho, ya por 3 meses con respecto a este tema. En la parte 10 hablamos bajo el tema un llamado a la unidad. La semana pasada hablamos bajo el tema manteniendo la unidad del Espíritu. Y hoy quiero hablarle bajo el tema trabajando en unidad. Cómo nosotros como iglesia, siendo una iglesia que tiene más de 20 nacionalidades, siendo una iglesia que es multicultural, multirracial, multigeneracional, cómo nosotros podemos trabajar unidos para poder llevar a cabo la misión que Dios ha puesto sobre nosotros. Hay momentos que Dios nos permite vivir experiencias que están conectados con nuestro diario vivir y porque Dios quiere, hermano, enseñarnos algo. Eso fue cierto hace un mes atrás, cuando mi jefe en mi trabajo, donde yo trabajo a tiempo parcial, me pidió que yo lo representara a él en la reunión de supervisores, ¿verdad?, administradores y líderes que corren la agencia donde yo trabajo. Y recuerdo, hermano, que cuando llegué a esa reunión, pude sentir como que había un ambiente un poquito raro, como que no se respiraba unidad, como que no se respiraba apoyo. Y comencé a sentir un momento como que la gente estaba indiferente, había un ambiente de desconfianza. Cuando terminó la reunión, le pedí a un compañero mío que conozco hace 25 años, le dije, él es un supervisor en esa agencia, le dije, oye, no sé si es simplemente algo mío o yo percibí realmente un ambiente de desunión dentro de los líderes, los administradores de esta agencia. Y él me dijo, Ezequiel, te voy a contar lo que está pasando. Lo que ocurre es que la nueva persona que está dirigiendo esta agencia realmente solamente vela por sus propios intereses. Todo lo que hace, todo lo que habla es haciéndonos con el único propósito de buscar su próxima promoción y realmente no le interesa lo que pasa con nosotros. Nos está usando para alcanzar su propia ambición. Yo dije, wow. Ahora déjeme decir una cosa, eso no ocurre solamente en las agencias del gobierno o en las corporaciones, eso ocurre en todo lugar. Ocurre en las iglesias, lamentablemente ocurre en algunas familias, ocurre en algunas personas que se unen para hacer negocios y las cosas no cambian porque la actitud no cambia. No es un asunto de falta de dones, no es un asunto de falta de capacidades, es un asunto de falta de tener la actitud correcta. Todo hubiese sido muy diferente dentro de aquellas personas. De hecho, yo los conozco a la mayoría de ellos y sé que todos ellos son multitalentosos y una capacidad increíble. Pero lamentablemente ese grupo no avanza porque no están unidos. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos, hermanos, mucha actividad y poca unión. Cuando tenemos muchos talentos juntos y no tenemos unidad, eso no garantiza que vamos a tener éxito. Por lo tanto, tenemos que hablar, hermano, de cómo nosotros podemos trabajar en unidad. Y si hay una persona que enfatizó el tema, yo diría que a lo mejor aún más que el mismo Jesús, fue el apóstol Pablo. Si usted lee la carta del Colosenses, la carta de Efesios, si usted lee la carta de Primera de Corintios y también el libro de Romanos, usted se va a dar cuenta que Pablo una y otra vez a cada una de estas 4 iglesias, él enfatiza la importancia de la unidad. Y lo hace de esta manera. Él lo hace hablando del mundo natural. Y habla del cuerpo del ser humano y compara la iglesia de Jesucristo con el cuerpo del ser humano. Y una de las cosas que Pablo enfatiza, de hecho, en más de 30 ocasiones, Pablo usa la analogía, la ilustración y el tema del cuerpo de Cristo. Hoy yo solamente voy a enfocarme en algunos principios de 2 libros, el libro de Romanos y el libro de Primera de Corintios. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado, y algo que yo puedo, si quisiera resumir lo que voy a compartir con ustedes, lo podría resumir en estas palabras. La unidad no es uniformidad. Por el contrario, la verdadera unidad solo se logra con la diversidad. A veces estamos luchando por ser homogéneos, por ser iguales, porque pensamos que esa es la manera en la cual nosotros vamos a alcanzar estar unidos.
Pero nada está más lejos de la realidad. Si nosotros queremos alcanzar la unidad, tenemos que reconocer y valorar la diversidad que Dios nos ha dado. Si usted mira su mano, aún los dedos de su mano y de su pie son diferentes, aunque ambos le llamamos dedos. Toda parte de nuestro cuerpo, hermano, son distintas, pero todos tienen una función particular. Y eso es una de las cosas, hermano. Somos un solo cuerpo. Usted no tiene dos cuerpos, usted tiene un solo cuerpo. Pero tiene muchos miembros en ese cuerpo. Y los muchos miembros se constituyen en un solo cuerpo. Igualmente, así dice el apóstol Pablo, que pasa con nosotros la iglesia. En Romanos 12, versículo 4 al 5, Pablo dijo: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Lo que Pablo está enfatizando es que la verdadera unidad solo se logra con la diversidad. Y si te das cuenta, Pablo dice un solo cuerpo, está enfatizando la unidad, y dice muchos miembros. Y después enfatiza, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Lo que significa que los dones que Dios nos ha dado a nosotros pueden ser distintos, pero todos van a trabajar hacia el beneficio del cuerpo de Cristo, para lograr lo que Dios realmente quiere hacer aquí sobre la faz de la tierra. Y tenemos nosotros que valorar entonces, hermano, la diversidad que existe en cuanto a dones, y no olvidar lo que dice el apóstol Pablo: nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Mi dedo no está desconectado de mi brazo. Mi dedo no está desconectado de mis pies. Mi oreja no está desconectada de mi cabeza. Cada uno son miembros diferentes, pero estamos conectados. Y tenemos nosotros que en el ámbito espiritual entender esto y trabajar hacia ellos. La semana pasada enfatizamos algo muy importante: manteniendo la unidad del Espíritu. Porque a pesar que nosotros sabemos esto ser cierto, en la práctica lamentablemente no lo vivimos. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, cuando cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos conducimos, actuamos, o cómo nosotros realmente mostramos ciertas actitudes que a lo mejor nos dividen en vez de unirnos. Y por eso es el énfasis del apóstol Pablo. De hecho, en la carta de Corintios, en el capítulo 12, que es donde Pablo más enfatiza el asunto de la unidad, él enfatiza que la unidad no es sinónimo de uniformidad. Versículo 12 de 1 Corintios 12, él dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo está diciendo lo mismo que le dijo a la iglesia de Corintios: un solo cuerpo, muchos miembros, así mismo es la iglesia de Cristo. Muchos miembros, un solo cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y para Jesús esto era tan importante que discutimos hace unas 3 semanas atrás que la última oración que Jesús hizo fue esa. Pues Padre, yo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste. Entonces la efectividad de lo que nosotros hacemos depende en gran manera de cómo nosotros trabajamos en unidad. De hecho, versículos 4 y 7 del mismo capítulo, 1 Corintios 12, habla algo importante. Y si usted no entiende esto, hermano, entonces nunca va a trabajar por promover la unidad. Y el principio es que la diversidad fue creada para el bienestar de todos. Y todo te incluye a ti y todo me incluye a mí. Pablo dice, 1 Corintios 12, 4, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero el mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y después añade algo sumamente importante: a cada uno se le ha dado la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y mira qué importante este principio, porque lo que hace mucha gente es que creen que la razón por la cual Dios le ha dado un don, un talento, es para su bien. Por eso es, de hecho, esa es la actitud egoísta
que a veces pensamos, Dios no nos ha dado un don, un talento para nuestro bien, sino para el bien de los demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces lo que Dios te llamó a hacer, no solamente tú recibes bendición, pero tu hermano recibe bendición. Cuando cada uno de nosotros activamos el don, el talento, las capacidades que Dios nos ha dado, entonces el cuerpo es saludable. Pero cuando retenemos lo que Dios nos ha dado, el cuerpo es inefectivo. Por ejemplo, si mis riñones dejan de funcionar, a lo mejor duro una semana. Y si tomo diálisis, puedo sobrevivir más tiempo, pero eventualmente con el tiempo va a haber un efecto detrimental sobre mi cuerpo. Porque uno solo de los miembros de mi cuerpo no está funcionando correctamente. Por eso tenemos que nosotros ser muy enfáticos, hermanos, y saber específicamente que Dios nos ha dado a cada uno una manifestación especial. Pero ha sido con el propósito de edificar, de bendecir a los demás. Por eso es el peligro que tú seas un cristiano inactivo. Es un gran peligro, hermano, porque tú le estás robando la bendición a alguien. Y estás fuera de la voluntad de Dios. No importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto cantes, no importa cuánto ores. Si tu don no está activo, no estás realmente agradando a Dios. Porque Dios te creó y te dio un don con el propósito que los demás fueran bendecidos cuando tú accionas y vives de acuerdo al don que Dios te ha dado. Y por eso nadie debe estar inactivo en la iglesia. No debemos ser, como dicen por ahí popularmente, domingueros. Que venimos, estamos en la iglesia, cantamos unos coritos y nos vamos contentos porque escuchamos un sermón. Y cuando salimos por las puertas se nos olvida y volvemos el próximo domingo con el mismo ciclo. Y nunca le entregamos a Dios el don que Dios nos ha dado. Cuando nosotros, hermanos, como cristianos, no valoramos la diversidad, creamos barreras para la unidad. Cuando usted y yo no le damos el valor necesario que la diversidad realmente requiere, la razón por la cual Dios la creó, entonces, amado hermano, lamentablemente estamos nosotros creando barreras o paredes que nos dividen en vez de unirnos. Vamos a ver 4 barreras con las cuales nosotros tenemos que evitar construir. O si están construidas, tenemos que derribarlas en el nombre del Señor. La primera barrera que se levanta o que nace cuando nosotros no valoramos la diversidad es cuando nos sentimos inferiores a los demás. O podríamos decir cuando estamos inconformes con el don que Dios nos ha dado. Observe conmigo lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, versículo 15 al 18. Dice, si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor a Él le pareció o como Él quiso. Ahora, por favor, yo quiero que usted vea lo que dice el versículo 15 y 16. Si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo. Hay gente que dicen, pero yo no soy predicador, pero yo no soy baterista, pero yo no soy cantante, pero yo no soy maestro. Esa es la pregunta incorrecta. No tienes que preguntarte o reflexionar en lo que no eres. Pregúntate, ¿qué soy? ¿Cuál es el don que tengo? Cuando nosotros estamos mirando, hermano, en lo que no somos y cuando estamos deseando algo por lo cual Dios nos creó para hacer, lamentablemente estamos contribuyendo nosotros a levantar barreras y paredes en vez de levantar realmente unidad. Si el pie comienza a pelear y le dice a la mano, no voy a caminar porque no soy mano, ¿te imaginas el problema que tendríamos? Pero lamentablemente eso es lo que hacen muchos cristianos. No le sirven a Dios y no caminan en el plan que Dios diseñó para ellos porque lamentablemente no tienen o no son lo que ellos piensan que deben ser.
Ahora, por favor, detente en el último versículo 18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció o como Él quiso. Let me tell you something. You will never know more than God where do you belong. Nunca vas a saber mejor que Dios dónde es que tú perteneces. Entonces, no te pongas a discutir con Dios porque Dios te creó de X o Y manera. No te pongas a discutir con Dios porque tú quieres ser esto cuando Dios te ha dicho este es el don que te ha dado. Perfecciona tu don. Concéntrate en tu don. Desarrolla ese don. Entrégale ese don a Dios. Porque haciéndolo vas a descubrir el gozo que hay de estar dentro de la creación perfecta que Dios te hizo. Dios no te creó para que fueras un solitario. Dios te creó para que estuvieras en el cuerpo. Dios no te creó para que estuvieras sentado. Dios te creó para que fueras un siervo. Pero no puedes servir donde tú quieres. Tienes que servir de acuerdo al don que Dios te entregó, al don que Dios te creó. Rod Gullit, que en el 1987, este es un entrenador de fútbol holandés y es futbolista que jugó profesionalmente en los años 1890 y los años 1990 como mediocampista. Él dijo unas palabras, él dijo: los porteros son porteros porque no saben jugar fútbol. ¿Really? Cuando yo vi hoy las Olimpiadas de este año, me di cuenta que eso es una falsedad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, muchos de los juegos se ganaron. De hecho, Brasil ganó ¿cómo? Con penales, gracias al portero. Sin embargo, en su inicio como mediocampista, él criticaba al portero porque pensaba que el portero no sabía jugar y por eso estaba como portero. Pero ahora, cuando pasó a ser un coach, se dio cuenta del gran valor que tiene un portero. Entonces, ¿por qué estamos enfocados en lo que el otro está haciendo y no estamos dispuestos a desarrollar lo que Dios nos ha llamado a hacer? Eso es lo que cambia todas las cosas. Eso es lo que hace realmente una diferencia. Se cuenta de un niño que llegó a la casa llorando, bien frustrado, porque en la iglesia, sí, en la iglesia, yo no sé por qué estas cosas pasan en la iglesia, pero en la iglesia hicieron un drama. Y en el drama escogieron ciertos niños que tenían ciertas capacidades para hacer ciertas cosas y escogieron otros para hacer unas cosas distintas. El niño llegó a la casa desconsolado, llorando. La madre le pregunta: ¿qué sucede? Dice: mami, es que no me dieron la parte del protagonista principal que yo quería. Simplemente me pusieron a hacer unas cosas que no era realmente lo que yo deseaba. Y la mamá, como una mujer sabia, lo tomó en sus brazos, lo consoló, lo besó y después le enseñó un principio importante. Y tomó un reloj y le dijo: ¿qué ves, hijo? Le dijo: mamá, veo un reloj de oro y veo 2 manecillas. La mamá dice: muy bien, eso es lo más grande, eso es lo que ves. Ahora permíteme enseñarte algo. Viró el reloj del lado contrario y le quitó la tapa que tiene la parte de atrás y le preguntó: hijo, ¿qué ves? Le dice: mamá, veo muchas piezas y algunas muy pequeñas que se están moviendo. La mamá le dijo: ¿sabes, hijo? Sin esas piezas pequeñas, las manecillas grandes nunca se mueven. ¿Te das cuenta? A veces queremos ser las manecillas grandes, a veces queremos estar ante el público, ante lo que se ve, ignorando que en muchas ocasiones lo que hace mover lo que se ve es lo que no se ve. Así que déjame decirte, aunque tu don y tu talento no esté expuesto públicamente como el mío cuando yo enseño ante ustedes, no significa que es menos importante. En algunas ocasiones es hasta más importante lo que hacemos tras bastidores que nadie ha visto. Y por eso no tenemos que menospreciar lo que la otra gente hace. Por el contrario, darle gracias a Dios por aquel que está en la guardería ahora mismo. Y aquí hay un silencio hermoso porque estamos todos atentos a lo que estamos diciendo. Vamos a darle gracias a Dios por aquel hermano y aquella hermana que se levantaron hoy muy temprano en la mañana a limpiar la facilidad del templo para que usted llegara a un lugar limpio. ¿Te das cuenta? Cada acción que hacemos para Dios, Dios va a recompensarnos. Y cada persona que toma su lugar dentro del cuerpo de Cristo siempre va a facilitar la efectividad del cuerpo. Y por eso no tenemos que estar pensando solamente en las cosas que vemos.
Nosotros, en vez de sentirnos inconformes con lo que Dios nos ha dado, deberíamos nosotros de perfeccionar nuestro don. John Stockton, que fue elegido en el Salón de la Fama en el 2009, fue seleccionado por Utah Jazz en el 84. Déjame decirle, he wasn't the best of the best. In fact, he was chosen number 16 in the first draft. O sea, que habían 15 mejores que él. Y él fue el número 16, apenas lo escogieron. Sin embargo, hoy en día fue ingresado en el 2009 en el Salón de la Fama. ¿Sabe por qué? No porque es el mejor shooting guard, el mejor que echa puntos al canasto. De hecho, su promedio son 13 puntos, que no está tan mal, pero no se compara a Michael Jordan, que tenía 30, o LeBron James, que tiene 27 en promedio. Sin embargo, ¿sabe lo que él descubrió? A lo mejor no soy el mejor que he hecho el canasto. I'm not that bad, but I'm definitely not the best. No estoy tan mal, pero definitivamente no soy el peor, pero tampoco soy el mejor. Pero había algo que lo hacía peculiar a él. Y era que él era el mejor pasando la bola. He was the one who did the most assists in the game. De hecho, él hizo 15,806 asistencias en su carrera profesional, en un promedio de 11 asistencias en cada juego. Y hubieron muchísimos juegos, partidos que ganaron porque él pasó la bola. No fue egoísta, se retuvo con ella, sino que perfeccionó el arte de pasar la bola. A veces nuestro equipo no gana porque estamos reteniendo la bola. Are you passing the ball? Or are you trying to trade the glory? ¿Tú sabes lo que me frustra a mí a menudo cuando juegan fútbol, soccer? Yo veo que cuando la persona echa el gol, la gente se vuelve loca y se le tira encima al que echó el gol. Y yo digo, wait, hold on, you're wrong. No, están equivocados. ¿Por qué no van y corren hacia aquel que le pasó la pelota para que le echara el momento preciso? Isn't that right? Tan importante es el que tira la bola al gol como aquel que se la pasa, porque si él no se la pasa, jamás la echa. Hello, ¿alguien se lo da fuerte al Señor? So, en vez de quejarte por la capacidad que tienes, por el don que Dios te ha dado, desarróllalo. De hecho, yo estuve leyendo esta semana con respecto a eso y yo no sabía que ellos van a camp. Y dice que a veces en el NBA se sienten ridículos porque pasan horas pasando la bola como un nene chiquito. Porque ellos saben que eso es importante. Passing the ball at the right time can make you win or lose. Depende si pasa la bola en el tiempo preciso, de la manera correcta, te hace ganar o te hace perder. Pero qué triste cuando somos tan egoístas que queremos retener la bola. De hecho, al final del servicio le tengo una sorpresa. Vamos a pasar una bola, ¿ok? Just have that thought. Aleluya. Esa es la primera barrera. Cuando nosotros estamos más enfocados en lo inferior que somos en vez de desarrollar. Y de hecho, déjame decirte, nadie es inferior. Tú te crees inferior porque te estás comparando con alguien más. Por eso dijimos el domingo pasado, no te compares con nadie. Dios te hizo perfecto. Tú eres superior en lo que Dios te hizo hacer, si lo desarrollas. Ahora, cuando dejas el talento enterrado, te vuelves inferior. Pero Dios no te creó para que fueras cola, sino para que fueras cabeza. Entonces tienes que desarrollar lo que Dios te dio para que puedas realmente cumplir con el propósito que Dios realmente ha desarrollado en ti. La segunda barrera que realmente se levanta cuando nosotros no estamos enfocados en trabajar hacia la unidad es lo contrario, es cuando nos sentimos superiores a los demás. Si es malo sentirnos inferior a los demás, es mucho peor sentirnos superior a los demás. En 1 Corintios 12:21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Usted se dio cuenta que cuando leímos anteriormente, él dijo, si el pie dijera, como no soy mano, quería ser mano? Pero ahora vemos algo contrario. Ahora Pablo está diciendo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni le puede la cabeza decirle a los pies, ¿te imaginas eso, la cabeza? I don't need you. And they say, really? Try to walk without me. Pero Pablo está diciendo que hay gente, cristianos de hecho, porque recuerda, él está escribiendo a una iglesia cristiana. Y Pablo le está diciendo, no puede decirle la mano, el ojo a la mano, no te necesito, ni la cabeza decirle los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son
indispensables. Jaja. Food for thought. No lo vamos a discutir hoy, pero yo creo que tú sabes cuáles son los más débiles. Son los más indispensables. En otras palabras, todos los miembros del cuerpo son necesarios. El legendario entrenador Dean Smith le dijo una ocasión a Michael Jordan, al inicio de su carrera: Michael, si no puedes pasar la pelota, no puedes jugar. Porque es que lo que ocurre cuando nosotros tenemos un talento, queremos ser los únicos que ejercemos el talento. Y pensamos que nadie más puede hacerlo. Queremos ser la estrella del talento. Pero en el ámbito espiritual, la Biblia nos enseña, hermano, que tenemos que tener cuidado de sentirnos superiores a los demás. El hecho de que tú seas ojo versus mano no te hace mejor que tu hermano. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios: cuidado con decir no te necesito. Ay, perdón por la mala campaña política que voy a hacer ahora, pero el famoso conocido Trump, él ha dicho constantemente a los miembros de gabinete republicano: no lo necesito, puedo ganar sin ellos, no lo necesito. Y sin alabarlo y sin condenar, I'm not going to get into politics here, no voy a entrar a política. Simplemente quiero enseñar un principio. I can say he's wrong. He's wrong. No ha habido un solo presidente que no necesite la ayuda de un gabinete, que no necesite la ayuda de otras personas que Dios ha puesto a su. De hecho, los presidentes no los eligen porque lo saben todo, los eligen porque se rodean de las personas correctas. Y cuando tú como líder te rodeas de las personas correctas, tú eres un mejor líder. Por eso a menudo, hermano, como líderes, tenemos que nosotros saber a quién escogemos, porque si no escogemos correctamente, lamentablemente nuestro equipo, en vez de mejorar, empeora. Y tenemos que entender lo que enseña realmente Pablo, es que nadie es superior a nadie. Todos somos distintos a los demás, pero nadie es superior a nadie. Entonces, ¿por qué estamos resaltando la superioridad? Porque tenemos un don diferente. Lo que tenemos que promocionar es la diversidad y la importancia de lo que nuestro hermano o nuestra hermana tiene para contribuir al cuerpo. Y por eso Pablo habla sobre eso. Hubo una ocasión que había mucha gente que no entendían el valor de lo que es trabajar en equipo. Y en una ocasión, una línea aérea decidió que iba a llevar a todos sus empleados de vacaciones. Pero realmente tenía un mensaje que quería enseñarle a ellos. Él quería asegurarse que cada uno de ellos hicieran su labor con excelencia. Entonces lo que decidió hacer fue esto. Decidió ponerlos todos juntos en un mismo avión y enviarlos lejos. Y cuando el piloto comienza a despegar y ya está a 33,000 pies de altura, el piloto comienza a decir estas palabras. Él dice: este es su capitán hablando. La razón por la cual su pasaje fue tan barato se debe a que hemos despedido la gente que usted nunca ve. El personal de mantenimiento que cuida del avión mecánicamente, los que trabajan en las torres de control y dirigen el tráfico aéreo. Además, hemos despedido a todos los que chequean las maletas para ver si los pasajeros traen armas o bombas consigo. Esperamos que usted tenga un buen viaje. ¿Te das cuenta? Es bien diferente estar allá arriba y estar acá abajo. Pero a veces no podemos valorar lo que hacemos a menos que lo que hagamos de ello dependa nuestra vida. Y déjame decirte, hay la vida de muchísimas personas que depende de lo que tú haces. Tú tienes que saber que lo que tú haces sí hace una diferencia grande si estás activo. Y si dejas de hacerlo también tiene consecuencias funestas para otras personas. El martes pasado, los que estuvieron en la noche de clamor, fuimos bendecidos de manera hermosa con una pequeña reflexión, sencilla pero poderosa, del hermano Jerónimo Mendoza. Él hablaba sobre la importancia de los atalayas, de aquellos que se paraban en la brecha, de los centinelas que veían algo malo y declaraban lo malo que veían para preservar al pueblo. Y saben, hermano, cuando nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado, realmente estamos callando
y no estamos haciendo los verdaderos atalayas o los verdaderos centinelas que hemos sido llamados a hacer. Por eso anuncio entre comillas, no se pierda la noche de clamor. Porque Dios está proveyendo, that He's giving us little nuggets to feed us and to help us be better. Nos está dando pequeños principios que nos ayudan a ser mejores y a cumplir lo que Dios realmente está haciendo. Ahora, cuando hablamos de no sentirnos superiores, tiene que ver realmente con lo mental. Observa lo que Pablo dice en Romanos 12:3. Él dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es de no tener un concepto más alto del que tenemos que tener. No significa que no tengas un concepto propio de lo que Dios te ha dado. Significa que no te sientas superior a tu hermano. Que no te tengas un concepto errado más grande, que te sientas más importante, que te sientas que eres indispensable, que sin ti nada ocurre. Porque déjame decirte, yo he descubierto de una manera muy sencilla que cuando una persona falta, Dios lo suplanta por otro. Cuando el presidente Kennedy lo mataron, tristemente, pusieron otro. Y queda en la historia Kennedy. Follow me? Grandes hombres prominentes que son gente de negocios importante, que han muerto en un accidente de avión o tenido algún tipo, inmediatamente los reemplazan por otro. Life keeps going. Life doesn't wait for anyone. That is the time when you find out that you weren't that important as you thought you were. Ese es el tiempo cuando realmente descubrimos que no somos tan importantes como pensamos, o mejor dicho, indispensables. Eso no le quita, hermano, que tenemos que tener un valor correcto de lo que Dios nos ha dado, pero nunca debemos creernos superiores a nadie más. No podemos decir, como dijimos la semana pasada, soy el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor consejero, el mejor baterista, el mejor cantante, el mejor escritor, el mejor administrador, el mejor maestro, lo que sea. Le dije la semana pasada que tenemos que decir, yo debo ser el mejor que puedo ser. Debo ser la mejor creación que Dios me creó para yo alcanzar. Esa debe ser nuestra meta. Ahora, el problema de nosotros es que a veces le damos más valor a algunos dones o algunas posiciones que a otras. Cuando yo meditaba en el cuerpo, es obvio que si falta el corazón, o si nos da un ataque al corazón, morimos, right? Y eso es algo fulminante. Si nos da un ataque al corazón, si es un ataque al corazón fuerte, lamentablemente vamos a morir en unos segundos. Ahora déjeme decirle, pensamos que el corazón es lo más importante, pero déjame decirte, ¿qué ocurre si tus riñones dejan de funcionar? Es posible que no te mueras instantáneamente, pero si no vas a tomar diálisis o si no consigues un trasplante de riñón, eventualmente el destino va a ser el mismo que un ataque al corazón. Va a tardar más, pero ambos conducen a la muerte si no hay un cuidado médico. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que el corazón es más importante, el corazón y el riñón es importante. El hígado es sumamente importante. Si falta el hígado, sabemos que tampoco vamos a poder sobrevivir. Entonces, es cuestión de que a veces, hermano, cuando no somos cuidadosos, estamos enfatizando algo por encima de lo otro y no debe ser así. Tenemos que reconocer que todos los dones y que todos los miembros del cuerpo son importantes. Claro, cada uno tiene una función diferente, pero cada uno de ellos tiene un valor y debemos cuidarnos mutuamente para evitar, hermano, que tengamos realmente tropiezos en el futuro. Alguien dijo, el trabajo en equipo divide las tareas y multiplica el éxito. Cuando trabajamos en equipo, hermano, todo es más fácil, porque asignamos responsabilidades y juntos podemos tener éxito. Hay unas palabras anónimas que no sé quién las dijo. Dice, cuando metas un gol, no lo haces por ti mismo, lo haces por el equipo, porque el nombre en la parte delantera de la camiseta es más importante que el de la trasera. A veces estamos mirando el nombre de quien echó el gol, pero sí, we're working for the same team. El equipo está al frente, el nombre del equipo. And that's what we need to look. ¿Qué estás mirando tú? ¿Estás pensando en el equipo cuando haces algo para el Señor o estás pensando en ti?
¿Estás pensando buscar gloria para ti? ¿Estás buscando promover tu nombre? ¿O estás buscando promover la iglesia de Jesucristo? ¿Estás trabajando en pos de que la iglesia de Jesucristo sea realmente exitosa? ¿O estás trabajando en pos de buscar tu próxima promoción? Son dos cosas muy diferentes. Ahora veamos la tercera barrera que causa que levantemos realmente paredes en vez de unirnos. Y es cuando nosotros no confiamos en otros. No habrá unidad si nosotros no confiamos en otros. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. Y Pablo es un poquito fuerte con sus palabras aquí. El apóstol Pablo dice, no sean arrogantes, sino solidarios con los humildes. Después añade, no se crean los únicos que saben. Entonces cuando tú miras esto, hermano, lo que Pablo está diciendo, no puede haber unidad si nosotros no confiamos en alguien. De hecho, en muchas ocasiones, hermano, no delegamos responsabilidades porque no confiamos en nadie. No es que la persona no tiene capacidad, es que nosotros no confiamos en esa persona. No es que la persona no tiene capacidad, que nosotros no tomamos el tiempo para delegar y para desarrollar los dones de esa persona. Y por eso, hermano, tenemos que ser cuidadosos, porque cuando nosotros no confiamos en alguien, lamentablemente la reacción va a ser nosotros mismos hacerlo todo. ¿Sabe? Hace años atrás que Dios tuvo que tratar conmigo en esa área. Aquellos que trabajan muy cerca de mí saben que el pastor es un poco perfeccionista, ¿no? Pero alguien me enseñó un principio muy importante. Digo, si alguien puede hacer algo, no sé si es 75, 85%, por lo menos 75%, 80%, igual de bueno que tú, delégalo. Y escoge hacer aquel 5% que solo tú puedes hacer. Dios te creó, hermano, para hacer ese 5%. Para hacer eso que nadie más puede hacer. Hay un distintivo, unas capacidades, unos dones dados por el Espíritu que solo tú puedes realizar. No pierdas el tiempo haciendo lo que otra persona puede y debe estar haciendo. Ahora, la razón por la cual ocurre muchas veces esto es porque nosotros pensamos que somos los únicos que podemos hacerlo bien. Pero no es cierto. Dios tiene gente capacitada, Dios le ha dado dones a las personas para que todos podamos servir dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor esta ilustración que le voy a dar le va a servir. En una ocasión, se le ocurrió a los miembros del cuerpo hacer una reunión, pero decidieron no invitar solamente a una persona, a un miembro del cuerpo, al estómago. Dijeron, el estómago no trabaja, pero se lleva toda la comida. Entonces decidieron reunirse entre ellos. Y por allá salió la mano y dijo, no, yo tengo una estrategia. No voy a llevar nada a la boca para que el estómago no tenga comida. Y por otro lado la boca dijo, tranquilo, yo te voy a ayudar. Si alguien te forza a traer algo a la boca, yo no voy a abrir la boca para que entre la comida. Y si así siguieron hablando de diferentes partes del miembro, del cuerpo, diciendo lo que iban a hacer para evitar que el estómago recibiera comida. Pasaron unos 3 días y se dio cuenta el cuerpo como que ya no podía caminar con la misma fuerza. Las manos se caían, los labios estaban pálidos, se habían secado los labios y se dieron cuenta que algo estaba mal. Ese día particularmente se dieron cuenta del valor de lo que hacía el estómago. ¿Te das cuenta? A menudo nosotros como hijos de Dios tendemos a valorar algunas cosas e ignorar otras. Pero todo tiene su valor. Todo es importante. Todo lo que nosotros estamos haciendo, que tenemos que hacer. El asunto de ellos, ¿sabe cuál era? Era que no confiaban en el trabajo que estaba haciendo el estómago. El día que dejaron de alimentarlo, ese día se dieron cuenta que lo que hacía era valioso, aunque no estaba hablando de lo que hacía, simplemente lo hacía. ¿No hay gente así en la iglesia que no hablan mucho de lo que hace, pero simplemente lo hacen? Esta semana fui a hacer una visita pastoral a una persona que estaba enferma. Y cuando estaba allá, llegó una persona a esta iglesia que tiene un corazón para servir. Y yo sé que nunca dice lo que hace. Y yo me gozo cada vez que Dios me permite tropezarme con esta persona en el mismo lugar, viendo la obra de servicio que estaba haciendo. Y yo me gozaba muchísimo porque decía, Señor, qué hermoso. Si yo no hubiese venido, nunca me hubiese enterado que estaba haciendo lo que está haciendo. Pero está ejerciendo su don
para traer gloria a Dios y para el beneficio de otros, no para crear un nombre para ella. Dáselo fuerte a Dios. Y comienza a practicar exactamente eso, aleluya. Tenemos que derrumbar la barrera de no confiar en otros. Número 4, y con esto voy a terminar. La cuarta barrera o pared que se levanta cuando no vivimos en unidad es cuando hay celos y contiendas. Nunca habrá unidad cuando hay celos y contiendas. En el capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice en el versículo 1: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y después mira lo que dice Pablo: mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? ¿Te das cuenta que cuando hay celos y contiendas no puede haber unidad? Dijimos la semana pasada que los celos ocurren cuando estamos comparándonos con alguien, o cuando pensamos que alguien se nos ha adelantado en la carrera y llegó primero que nosotros, o cuando pensamos que esa persona no se merecía esa posición, que me la merecía yo. Recuerdo unos años atrás cuando el Espíritu Santo me tuvo que enseñar esa lección de manera en carne viva. Cuando yo era copastor en una iglesia, era pastor de una iglesia, recuerdo que el pastor decidió escoger 3 copastores que le asistieran. Ese era uno de mis sueños, porque tenía llamado pastoral. Sin embargo, el pastor no me escogió a mí. Y recuerdo que yo me puse muy triste, porque me sentí rechazado, me sentí que era mi tiempo y no me dieron la oportunidad. Sin embargo, Dios me enseñó algo importante. No se trata de quién te puede promover, siempre y cuando esperes para que Dios te promueva. A veces queremos ser promovidos por el hombre y tropezamos en el camino. A veces pensamos que estamos listos para la promoción, pero no estamos, y Dios lo sabe. Y entonces Dios tiene que mover las cartas porque nos ama, y porque en muchas ocasiones cuando Dios nos hace esperar, no es porque quiere darnos menos, sino porque Dios quiere darnos más. Hoy en día esta iglesia existe y hemos alcanzado cientos de personas para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me cerró la puerta, porque una persona que en un momento que yo pensé que debía escogerme, no me escogió, pero no era mi momento. Él tenía toda la razón. Yo no estaba listo para entrar por esas puertas, porque Dios me estaba capacitando para entrar por otra puerta distinta. Y cuando tú esperas el tiempo del Señor, cuando tú reconoces, hermanos, y evitas llenarte de celos y de hacer comentarios que traen contienda, disensión, Dios a su debido tiempo se va a encargar de promoverte y de bendecirte y de usarte y traer gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces estamos enfocados muchísimo en los hombres, en los talentos, las capacidades. Esto no es nuevo. En la iglesia del primer siglo, Pablo vivió con la iglesia de Corintios con este asunto. En el versículo 4 y 5, Pablo sigue hablando y dice: cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Había la división, algunos decían: no, es que yo sigo a Pablo, Pablo es el apóstol. Otros decían: no, pero es que Apolo es más elocuente que Pablo, Apolo sí que habla bien. Y Pablo le escribe y los reprende porque ellos están enfocados en el hombre. Y Pablo comienza a enseñarle a ellos, hermanos, que eso no es lo más importante. Lo más importante, amado, es enfocarnos en Dios. Si usted mira versículos 6 y 8 de 1 Corintios 3, dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que siembra ni el que riega, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.
A veces hay una gente que son más públicas y vemos que están sembrando, pero detrás de ellos viene alguien y les riega la agüita a las semillas que ellos sembraron. Uno la sembró, pero si alguien no viene y le riega agua, se muere la semilla. A lo mejor yo predico y alguien se convierte porque sembró una semilla, pero el programa de discipulado de la iglesia, que tiene un gran número de personas que están discipulando a otros, ellos son los que les riegan la semilla. Y esa semilla va a germinar. Y si alguien no le riega la semilla, lamentablemente de nada sirvió que yo predicara, porque se muere. Entonces lo importante no soy yo que siembro la semilla o otra persona, sino, ni tampoco es el que riega, sino Dios que la hace crecer. Porque aunque yo siembre la semilla y aunque otro la riega, si Dios no interviene para que crezca, nunca va a crecer. Entonces toda gloria y toda honra debe ser dada a Dios, sin importar el talento que nosotros tenemos. Aleluya. ¿Cómo logramos nosotros evitar los celos y las contiendas? Paul William Baird, quien fue por más de 25 años el coach de la Universidad de Alabama, dijo estas palabras. La forma en que él anima a la gente, dice 3 cosas. Son 3 las cosas que diría un equipo para ayudarlo a mantenerse unido. Cuando algo resulta mal, yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien, nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta bien, ustedes lo hicieron. ¿Te das cuenta? En vez de buscar gloria, estamos levantando a otro, estamos motivando a otro, estamos resaltando las capacidades de otros. La unidad, hermano, es posible solo cuando exaltamos a Dios y no al hombre. Pablo dice en el versículo 6 y 8: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, cuando exaltamos el nombre de Dios, todo comienza a marchar como debe marchar. Ahora, yo quiero que ustedes se lleven esto al corazón. La unidad es posible cuando nosotros cuidamos los unos de los otros. 1 Corintios 12, versículo 24-26 dice: mientras que los miembros más presentables no requieren trato especial. Por ejemplo, mis manos, lo más presentable, lo que vemos, lo que se ve, a veces no requiere tanto trato especial. Por algunos otros órganos que sí, que tienen un cuidado especial. Y Pablo dice: mientras que los miembros más presentables no requieren trato especial, así Dios ha puesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran. Ahora, el enfoque del apóstol Pablo es este: a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. Cuando tú te preocupas por lo que hace y por lo que ocurre en la vida de un miembro de la iglesia, y lo animas y y lo levantas y lo aconsejas y le sirve para levantarlo, entonces estamos verdaderamente trabajando en unidad. Si tú quieres ser una iglesia unida, tienes que evitar estas 4 barreras. Si tú quieres tener un matrimonio unido, tienes que trabajar para derrumbar este tipo de 4 barreras. Si quieres tener un negocio unido y próspero, tienes que evitar caer en las trampas de estas 4 barreras. Porque Dios no nos creó para crear barreras, sino para crear puentes, para trabajar unidos. Somos nosotros, ¿sabes? Muchos miembros, un solo cuerpo, y así es Cristo.